Saben que muchos creían que la juventud de Jesús, su inexperiencia política, eran cosas que le hacían perder mucho tiempo y cometer también muchos errores. Por ejemplo, los mismos hermanos de Jesús, los hijos de José, previos a casamiento con María, todos ellos eran mayores que Jesús y reconocían en él realmente un gran potencial, pero también notaban que no sabía aprovechar sus dones para llegar a la gente verdaderamente importante de la nación. Algunos de los errores más frecuentes de Jesús eran ayudar a gente sin valor, entrar en conflicto innecesario con los poderosos, hacer tremendos milagros, pero en lugares despoblados. Últimamente parecía estar derrochando toda oportunidad de crecer, ya que durante los últimos 3 meses prácticamente había desaparecido. Por eso sus hermanos trataron de influir en el hermanito menor. Empezaron a enseñarle las reglas básicas para quien aspire a ser alguien influyente en las decisiones nacionales. Entonces le explicaron la importancia de los días que estaban viviendo, porque se avecinaba la fiesta de los tabernáculos y esta sería una gran ocasión para poder recuperar el tiempo perdido. Cuenta Juan 7, 3 al 4 que los hermanos de Jesús le dijeron: deberías salir de aquí e ir a Judea para que tus discípulos vean las obras que realizas, porque nadie que quiera darse a conocer actúa en secreto. Ya que haces estas cosas, deja que el mundo te conozca. Era el momento oportuno para corregir al hermanito menor. La lógica de la explicación era, la verdad, impecable. Jesús debía darse cuenta. Hacía 1 año y medio que Jesús no asistía a ninguna de las grandes fiestas nacionales en Jerusalén. Lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Era tan ilógica la actitud de Jesús para con sus conocidos que ni siquiera sus hermanos creían en él. Decía ser el Mesías, pero se comportaba como un tímido judío obrando en provincias apartadas. Nadie lo entendía. Jesús leía las intenciones de sus hermanos. Ellos hubieran deseado que se entrevistara con el sumo sacerdote y con los máximos líderes del Sanedrín y que les demostrara a ellos su poder. Por eso Jesús les dijo: para ustedes cualquier tiempo es bueno, pero el tiempo mío aún no ha llegado. Suban ustedes a la fiesta. Y yo no voy todavía a esta fiesta porque mi tiempo aún no ha llegado. Dicho esto, Jesús se quedó en Galilea. Bueno, sus hermanos lo habían intentado, pero Jesús no reaccionaba. Finalmente ellos se fueron y el hermano menor quedó en Galilea. Jesús sabía muy bien que de haber participado en las últimas fiestas, seguramente ya habría pasado por la cruz y aún no era su tiempo. La profecía de Daniel decía que aún faltaban 7 meses para dar muerte al Mesías. Sin embargo, después que sus hermanos se fueron de la fiesta, fue también él, no públicamente, sino en secreto. Jesús fue, pero manteniendo un perfil bajo como el de los últimos meses, sin llamar la atención, tratando de no ser identificado. Los discípulos acompañaron a su maestro en este viaje. Y la verdad que aunque tampoco entendían la forma de actuar de Jesús, en realidad opinaban igual que los hermanos, pero no lo decían porque preferían seguir caminando cerca de Jesús. Habían aprendido que era digno de toda confianza y aún sin entenderlo se mantenían a su lado. Mientras tanto, en Jerusalén había una increíble expectativa por la esperada presencia de Jesús. Por eso las autoridades judías estaban atentas, buscando durante la fiesta y decían: ¿dónde se habrá metido? Entre la multitud corrían muchos rumores acerca de él. Unos decían: es una buena persona. Otros aseguraban: no, lo que pasa es que engaña a la gente. Muchos testigos de sus obras contaban entusiasmados los milagros que lo habían visto hacer y cómo ardía su corazón cuando lo escuchaban hablar del reino de los cielos. Por otro lado, muchas personas discutían diciendo que Jesús era un fraude, un impostor, un farsante que engañaba al pueblo. Se suponía que el tema principal de conversación entre los visitantes sería la fiesta, su significado. Sin embargo, aunque Jesús no estaba presente, era el principal tema de las conversaciones. Por lejos era el protagonista más importante. Su nombre
se había convertido en la grieta que separaba a los judíos. Sin embargo, por temor a los judíos, nadie hablaba de él abiertamente. Lo curioso de estas discusiones que se armaban continuamente era que se hacían todas en secreto. Es más, antes de discutir apasionadamente sobre Jesús, todos miraban cuidadosamente a su alrededor para ver si algún sacerdote o líder religioso se acercaba, ya que tenían miedo de que los escuchasen mencionar ese nombre. Tenían muy clara la irreconciliable enemistad de los líderes para con el maestro. Por supuesto que los líderes religiosos y los sacerdotes se daban cuenta de lo que estaba ocurriendo. Pero ¿qué podían hacer? Ya habían amenazado a la gente. Todos sabían que ni siquiera podían mencionar el nombre prohibido, pero claramente no había funcionado. Ellos mismos se preguntaban, ¿cómo actuar? ¿Qué podrían hacer si él llegaba a aparecer? Querían destruirlo, pero eran tantos los que estaban en su favor que eso sería una tarea verdaderamente difícil. Así, con esta tensión, llegó el momento de la fiesta. Jesús estaba ausente, pero todos pensaban en él. Con esta historia que estamos contando, que es el comienzo de la que veremos la semana que viene, estaremos acompañando a Jesús en una de las vivencias más espectaculares que vivió previamente a la crucifixión. Acompañemos a Jesús en sus pisadas al transcurrir el próximo video para que veamos lo que pasó en esa fiesta donde unos querían que aparezca, otros que no, unos discutían en su favor, otros en contra, pero en un momento Jesús apareció y cuando apareció, ¿qué pasó? No te pierdas el próximo encuentro. Dios te bendiga.